Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Hola, bienvenidos al servicio de hoy. Prepárate, alista tu Biblia, pero también alista tu corazón y que el Espíritu Santo te guíe en este tiempo de la enseñanza. Dios te bendiga. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Dios te bendiga. Hoy es el día que vamos a declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesucristo vuelve por su iglesia. Alabemos al Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, alábalo. Vamos a decir de nuevo. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Si tú eres del pueblo de Dios, levanta tu alabanza y declara que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos a decirlo de nuevo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Ahí donde estás, dale la gloria al Señor. Dale la honra y alábalo. Amén. Él es el Rey de nuestra vida. Hoy es un día de alabanza. Hoy es un día que podemos declarar que Jesús es el Cordero Santo, el que es digno de recibir la gloria, que toda rodilla se doble ante Él, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Solo Él es digno. Vamos a cantarlo así. Y ahí donde estás, pues con toda la intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo, ahí diciendo que Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de que tú te humilles solo ante Él. Nuestra rodilla solo se dobla ante Él, ante Jesucristo, el Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza
alabanza al que en el trono está. Dilo una vez más, digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, la creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres, oh Jesús. Cántalo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y dilo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor Jesús, quien no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló haciéndose uno como nosotros y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Padre hizo que su nombre se alabara en gran manera, para que ante el nombre de Cristo Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se postre ante Él y toda lengua, de todo idioma, de todo dialecto, confiese que Jesús es el Señor. En este día de alabanza, tú puedes confesar con tu boca: Jesús es el Señor de mi vida, Él es el Salvador de mi vida, porque dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que el Padre lo levantó entre los muertos, entonces tú eres salvo. Ya has heredado el reino de los cielos para caminar en esta tierra, pero también para tener vida eterna. Es el regalo del Señor, es el Evangelio. Así que dilo con esta alabanza: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor, porque hemos podido cantarte estas alabanzas en este día. Te pedimos que tu palabra nos alimente. El poder de tu palabra nos transforme, porque tu palabra vivifica, tu palabra limpia, tu palabra es poderosa, tu palabra transforma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Muy bien, estamos aquí el día de hoy celebrando que tenemos al Dios vivo, con alabanza, con comunión y también con esta oportunidad de transmitir este mensaje a todos ustedes quienes están escuchando. Reciban un saludo, una bendición de nuestra parte. Vamos a orar y yo le pido que usted ahí donde está se disponga para que este mensaje, esta palabra de hoy, edifique su vida. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de transmitir, de ponernos en contacto por estas vías, Señor mío, de internet, Padre, y que, Señor, el mensaje llegue a todos los corazones, Señor mío, y cuando se escuche esta palabra, Señor mío, que el Espíritu Santo haga la obra, Señor mío, en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de tesoros que otros disfrutan. No sé a qué le suene este mensaje, pero espero que no se pierda la línea que quiero que estudiemos, porque al igual que muchos de ustedes como lectores de la Biblia, a mí también me apasiona mucho la historia del profeta Daniel. Y su libro no solo nos muestra esos grandes milagros como mensajes proféticos, pero también reveladores de enorme grandeza y gran profundidad. Pero también nos evidencia que hay tesoros que perdemos y que otros disfrutan. Y estos otros muchas veces son los paganos, los mundanos, los impíos, los pecadores, aunque suenen palabras fuertes, pero lo que pasa es que para que me entiendas este mensaje quiero que lo comprendas así. Tenemos tesoros que a la larga caen en manos o en otros escenarios que consideraríamos que no son apropiados. Sin embargo, no voy a entrar en detalles del capítulo o de los capítulos de historias que tú ya conoces de Daniel. Y cada uno de ellos nos narran conversaciones de ese apasionante libro profético, de aquellos encuentros, de aquellas palabras, de aquellas decisiones, de aquellas determinaciones de Daniel, etcétera, etcétera. Lo que hoy quiero que observemos es la relación de las historias que ahí leemos con lo que vivimos en estos tiempos, donde sin duda alguna la locura del pecado ha tocado líneas cada vez más peligrosas y más desconcertantes. Pareciera que todo aquel escenario babilónico y todo lo que representa Babilonia se hiciera como tan presente en el entorno y en el mundo que estamos viviendo. Muchos hablamos de los problemas de los jóvenes y muchas de las conversaciones se enfocan en advertir el peligro que corren los jóvenes o los niños, y es real, no estoy diciendo que no sea real, por supuesto. Es una condición que tenemos que atender, es algo que vemos como una urgencia, ¿no es cierto?, por su edad, por su condición, por el proceso de crecimiento que tienen nuestros chicos, y claro que debemos hacerlo, pero lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy observamos no solo está atrapando a jóvenes y niños, realmente lo que observamos
es que los alcances son desmedidos en términos de edad o de población a la que está alcanzando este desequilibrio social. Y en conjunto podemos decir que los límites están muy cerca para que las consecuencias de lo sembrado broten como solo Dios sabe que puede suceder. Hablo de consecuencias y hoy vemos hombres de edad adulta, muy poderosos, muy ricos, tratando de tomar sus tronos en el mundo, seduciendo a toda la humanidad con sus discursos persuasivos, esclavizando a la sociedad para que se postren o nos postremos ante ellos y sus ideas y sus inventos. Entonces, para enfocarnos en este tema, pues es importante recordar lo que pasaba en el pueblo de Dios en los tiempos que se da la historia de Daniel. Pero es importante también observar lo que los profetas advertían para Judá si seguía en ese ritmo de vida o en esa forma de concebir el mundo, de haberse alejado de aquellas cosas que conocieron de Dios, ¿no es cierto? Y hay profetas, hoy quiero referirme a uno de ellos, pero muchos profetas advirtieron a Judá para que se arrepintiera, para que detuviera su marcha, porque ya Dios tenía listo una manera como iba a mostrarle las consecuencias de su pecado. Entonces el profeta Jeremías advirtió en cuanto a lo que Dios había preparado para que Judá aprendiera la lección. Y Jeremías, en muchos de Jeremías escribió 2 libros de los profetas, su libro que lleva por nombre Jeremías y también el libro de Lamentaciones. Pero en el libro del profeta Jeremías, entre el capítulo 20 y el capítulo 30, por supuesto, lo puedes leer en tu casa, habla lo que se declara en cuanto a Babilonia, aquella nación pagana y poderosa, la cual sería un instrumento de Dios para que su nación fuese tomada en cautiverio, esclavizada y desterrada como resultado del alto grado de pecado al que había llegado. Y en especial, todo lo que iban a perder por su respuesta a las voces proféticas que advertían esa tragedia. Entonces, ese es como el contexto de esta enseñanza en cuanto a los tesoros perdidos. Daniel, sus amigos, por otro lado, Dios listo para actuar debido a la necedad, el pecado y la caída de su nación. Entonces, quiero primero leer en Daniel capítulo 1, versículos 1 al 7, dice el texto de esta manera. Dice que durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y el vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego.
4 tesoros: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La descripción de estos jóvenes es asombrosa. Dice que pertenecían a familias de la realeza de Judá. Eran familias o jóvenes que pertenecían a la aristocracia y a la nobleza de Judá. O sea, Judá tenía esos tesoros. Jóvenes sanos, fuertes, de buen parecer, inteligentes. En resumen, jóvenes brillantes. Judá tenía esa clase de personas en su sociedad. Y sabemos por la historia que cada uno de ellos brilló de manera extraordinaria en Babilonia, es verdad. Y en especial Daniel, quien llegó a ser un hombre de confianza de 4 reyes allí en esa tierra. Los otros 3 amigos no fueron la excepción. En resumidas cuentas, Dios permitió que aquellos jóvenes fueran luz en aquella nación pagana y que el nombre de Dios se conociera. Brillaron allí, brillaron en Babilonia. Pero mi reflexión hoy es: ¿por qué perder tesoros para que brillen en otros lugares? ¿Por qué perderlos? No estoy cuestionando a Dios, por supuesto, porque lo que Dios hizo en Babilonia con estos jóvenes fue grandioso. El mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor, en algún momento llegó a decretar que adoraran al Dios de Daniel. Pero esa no es la historia. La historia es que Judá perdió tesoros para que brillaran en otro escenario. Aquellos jóvenes ya eran brillantes en Judá, por la descripción que tenemos. Pero fue Babilonia quien vio los frutos. Ahora, la inquietud que hoy quiero compartir, pues tiene una respuesta y está en lo que Dios ya había determinado por medio de otros profetas, como ya dije, Jeremías. Y es que aquella generación iba a ser llevada en cautiverio como resultado por el pecado. Entonces yo observo mi entorno, observo mi nación, observo lo que conozco de este mundo. Digo, ¿por qué tendremos entonces que ver a nuestros jóvenes siendo preparados para brillar en lugares lejanos a lo que Dios quisiera que brillaran o a donde Dios quisiera que brillaran? Entonces la nación judía padeció lo que Dios quiso que padeciera, y por eso llegó Daniel a Babilonia junto con todos los cautivos de Judá. Posiblemente muchos se lamentaron el haber perdido aquellos tesoros. Ahora, mi inquietud es: ¿cómo no perder tesoros por culpa del pecado y la desobediencia a Dios? ¿Cómo no perder los tesoros que tienes en tu casa? ¿Cómo no perder los tesoros que tenemos en el entorno? Son tesoros tus hijos, son tesoros las personas que están en tu familia extendida, son tesoros los jóvenes que están en tu iglesia, son tesoros. ¿Por qué perderlos? ¿Cómo no perderlos? Entonces la pregunta es: ¿en qué falló la nación? ¿En qué falló la nación? Por eso quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías y por un momento veamos en el capítulo 25. Y son algunos apartes que quiero que estudiemos en esta mañana para despejar un poco esta pregunta. ¿En qué falló la nación para haber perdido estos tesoros y que finalmente estuvieran brillando muy lejos de aquel lugar? Lo primero está en el versículo 4 y 5, y es que no fueron sensibles a la voz profética. Es decir, ¿qué les faltó? Sensibilidad a la profecía. Versículo 4 y 5 dice: una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Aquí el texto nos señala que el mensaje fue expuesto. Y hoy
la iglesia de Cristo en el mundo entero, tenemos una voz profética que estamos invitando, que estamos llamando y que estamos haciendo eco y levantando las banderas que pueden decir arrepiéntete. Nosotros no estamos levantando banderas de ningún orgullo, estamos levantando banderas de un clamor que con humildad decimos arrepiéntete, porque Dios está dando compases de espera para que el mundo reconozca que debe arrepentirse y volverse de sus malos caminos, porque solo entonces así nos dejará vivir en esa tierra que Él nos ha preparado. ¿Por qué perder tesoros si se puede escuchar la voz profética que se está levantando? ¿Por qué seguir haciendo oídos sordos al llamado de transformar la vida? Posiblemente, y usted puede estudiarlo, en el capítulo 26 de Jeremías vemos cuál fue la reacción de las personas hacia Jeremías cuando les dijo esto. Y podrás leer que no fue con aplausos ni gritos de victoria. Fue con rechazo. Pero realmente la voz de la iglesia hoy no puede ser consecuente con el pecado. La voz de la iglesia hoy no puede ser una voz tenue ni suave que se esconde entre los templos. Debe ser una voz que se escucha afuera y una voz que no muestra una fe liviana ni un estilo de vida light. Tiene que ser una voz que llame al arrepentimiento para que así entonces podamos conservar los tesoros que Dios nos ha dado. Porque cuando no hablamos la verdad de Dios, cuando no exponemos que Dios invita al arrepentimiento y apartarse del pecado, entonces la humanidad y las generaciones que vienen, jóvenes o viejos, van a consentir en su pensamiento que su vida como la llevan está bien, que no necesitan arrepentirse. Porque del otro lado, lo que se quiere dar es un mensaje de que aún el pecado ya es oficial, ya tiene una firma de gobierno, ya es aprobado. Pero Dios vuelve y llama al arrepentimiento. En Babilonia, la idolatría era autorizada. Muchos pecados eran autorizados. Pero aún así, Daniel, sus amigos, se mantuvieron firmes y no cedieron, porque para ellos estaba primero lo que Dios demandaba. Así que el profeta Jeremías levanta su voz para que Judá se arrepienta, y lo que falló fue que no fueron sensibles a la voz profética. ¿Estás prestando atención a lo que proféticamente se te está llamando? Dios hoy llama a los cristianos para que nos salgamos del letargo, de la apatía y de la monotonía. Porque tenemos al Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado palabra. Tu boca es un heraldo que debe publicar la verdad de Dios. Juan el Bautista, el último quizás de esta estirpe de profetas, llamó al arrepentimiento y con voz fuerte proclamó que todos debían dejar de pecar y deberían arrepentirse porque el reino de los cielos estaba allí, había llegado, y todos debían arrepentirse de sus pecados. Entonces, como vemos, Judá no fue sensible a la profecía. Pero lo segundo que vemos está en el versículo 6. El versículo 6 de Jeremías 25 dice: no provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. No provoquen mi enojo al rendir culto. Entonces, ¿qué falló allí? Que no se apartaron de la idolatría. La voz era: apártense de la idolatría. Es, por supuesto, el pecado que el Señor reclamó, porque el Señor advirtió. Me explico. El Señor no te va a reclamar nada de lo que no te hubiera advertido que iba a pasar. Si el Señor
te ha venido advirtiendo de algún peligro en tu caminar, en cualquier área de tu vida, en tu parte familiar, en tu parte económica, en tu parte moral, el Señor te ha puesto semáforos, te ha ido advirtiendo, te ha dicho, ojo, escucha esto aquí, mira cómo vas aquí. Pero no te apartas, entonces el pecado no solamente es la caída que tuviste, sino tu necedad y haber quitado tus ojos o haber cerrado tus oídos de lo que Dios te hablaba y haber cerrado tus ojos al camino que Dios te mostraba. Pues la idolatría, de alguna manera, aquí pues tiene que ver con el culto que Judá o los judíos empezaron a rendir a los ídolos de las naciones que iban conquistando. Y allí, en esta tierra que el Señor les entregó, se encontraron con naciones paganas. Pero en lugar de haber proclamado el mensaje del Dios que los llevó hasta allí, que les entregó aquellas tierras, que los liberó de Egipto, lo que hicieron fue ceder a la tentación de rendir culto a aquellos ídolos y confundir y empezar a hacer ciertos sincretismos y ciertas hermandades con prácticas paganas. Sin embargo, el Señor advierte, apártense de la idolatría. Es la voz que venía hablando. No provoquen mi enojo. Dios dice algo y es que Él es celoso. Alguien dice, wow, Dios es celoso. Sí, Dios es celoso. Él es celoso de su gloria, pero no porque busca adoradores, como dice la palabra en Juan 4, ¿no es cierto? Sino porque Él sabe que a nosotros como sus hijos nos conviene estar cerca de Él, adorándolo a Él y solo a Él. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero cuando nos apartamos de eso y ponemos nuestro corazón y nuestros ojos en otras cosas, entonces empezamos a hacer idolatría. Y hoy estamos enfrentando un escenario donde hay muchas ofertas para la idolatría. Aquello que tú le dedicas más tiempo por encima del Señor. Aquello que tú le dedicas más dinero por encima del Señor. Aquello que tú le dedicas más corazón por encima del Señor. Aquello por lo que puedes inclusive darlo todo por encima del Señor. Eso es la idolatría. Y cuando eso sucede, entonces terminas apartando tus ojos del Señor cuando Él lo que te está diciendo es que te apartes de la idolatría. Judá había caído en ese pecado y ahora estos tesoros, Daniel y sus amigos, llegaban como cautivos a una nación extraña, una nación extranjera y a una nación pagana. ¿Para qué? Para asumir consecuencias de la idolatría de su familia, de su pueblo, de su nación. Fíjate, alguien dirá, oye, pero ¿por qué ellos allí cuando eran personas rectas? Porque cuando tú llevas idolatría a tu hogar se empieza a permear de aquello. Cuando tú llevas idolatría a tu ciudad empieza a vivir en ese ritmo. Cuando tú estableces idolatría en las naciones empiezan a vivir en ese ritmo y la consecuencia hay que asumirla. Entonces, cuando escuchamos al profeta Jeremías, que de parte de Dios llama a que se arrepientan de la idolatría, vemos entonces como si hay una voz que se sigue levantando para no perder más tesoros. Mira la generación que estamos viviendo, mira la juventud que está rodeándonos. ¿Cuáles son sus ídolos? Porque podríamos empezar por mirar cuáles son tus ídolos. ¿Dónde está Jesús con respecto a aquello que tanto te apasiona y tanto amas? Porque esta es una palabra para hoy también, por supuesto. Lo tercero que vemos que falló en Judá fue la diligencia a la obediencia. Y quiero leerte un texto un poco más largo que está en el versículo 7 al versículo 11. Dice,
Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Cuando leemos esta porción de la palabra, vemos que a Judá le faltó diligencia en la obediencia. ¿Qué falló? Pues realmente falló no solamente la idolatría, como ya lo vimos en el punto anterior, falló la obediencia, como lo estamos viendo en este punto, pero además falló la percepción de Dios. ¿Cómo percibes a Dios? Eso es interesante cuando luchas entre obedecer o desobedecer. Dios es lleno de misericordia. Su misericordia, dice la misma palabra, que es nueva cada mañana. Es decir, es una oferta que Dios te tiene extendida sus manos para decirte: ven, yo te perdono. Y en el punto siguiente veremos de qué se trata. Pero está allí expuesta el regalo del perdón de parte del Señor, porque el regalo fue su Hijo Jesús. Sin embargo, muy fácilmente alguien peca y pareciera que la vida sigue igual. No me pasa nada, siento la molestia, el dolor, el arrepentimiento, no sé si lo confundas con el remordimiento, eso es otro tema, pero como que dices, la cosa sigue bien. Y quizás, o quizás no, seguramente, Judá veía pasar los días. Estaban ahí, en la tierra, disfrutando la leche y la miel. Sin embargo, el Señor de los ejércitos levanta su voz y ya había tomado una determinación, y es que toma como su representante, y es una expresión muy fuerte, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, quizás el personaje más cruel de toda la Biblia, el representante absoluto de lo impío. Y Dios dice: mi representante, porque ustedes no me han escuchado, y reuniré ejércitos del norte bajo el mando de él, para traerlos a esta tierra. Mis amados, la desobediencia nuestra, la desobediencia de nuestra generación fácilmente nos está haciendo perder los tesoros que Dios está destinando para otros escenarios a causa de nuestra distancia a sus palabras. Perder más tesoros por no obedecer. ¡Qué precio tan alto! Perder el tesoro de la familia, por ejemplo, a causa de malas decisiones de un papá o una mamá o de ambos. Perder el tesoro de crecer en un buen negocio por manejar las cosas de manera corrupta o torcida. Perder tesoros por desobedecer verdaderamente es un acto de absoluta necedad y de negligencia con la obediencia a Dios. Dios sigue siendo el Dios de toda la tierra, de los cielos, el Creador. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar en su demanda por obediencia de parte de nosotros. Claro que hay gracia, claro que hay favor, claro que hay amor de parte de Dios.
pero Él llama a obediencia para evitar que perdamos más tesoros. Por último, algo que falló también allí, y está en el capítulo 26 de Jeremías. Jeremías, capítulo 26, versículo 13, dice el texto: pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. ¿Qué falló allí? Arrepentimiento. Pero ¿qué puede ser hoy? La oportunidad de que Dios detenga su juicio contra los pueblos, las naciones que han adoptado el pecado como su forma de vida. Con preocupación observo las noticias de lo que pasa en nuestra nación, con mucha preocupación, no solamente por la generación o por los niños que tenemos, sino por lo que estamos sembrando, por lo que estamos dejando que florezca. Estamos dejando que florezca el pecado. Y es un llamado a arrepentirnos. Y es un llamado, ¿por qué? Porque Dios mismo está diciendo, si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer, entonces Dios cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. Esta ha sido una semana de dolor por el pecado de la nación, del dolor por la apertura a la maldición. Pero yo levanto mi voz como pastor y te invito, arrepiéntete del pecado, empieza a obedecerle a Dios, escucha la voz profética, vuelve tus ojos a Dios, no convivas con la maldad que se está oficializando en este mundo. Levanta también tu voz para que entonces tú y yo seamos tesoros que podemos brillar en estos tiempos y en esta tierra que Dios nos ha dado. Que el Señor te bendiga, que tengas una feliz semana. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Espero haber dejado una gran inquietud en tu corazón. Ora, busca en el Señor esa palabra y ese espíritu que te permita caminar esta semana siendo ese tesoro que brillas en el lugar donde Dios te ha puesto.